Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo desde Sucesos, desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo para que nos sintonice en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en Radio Sucesos Ecuador y en el Instagram, en @radiosucesosec. La presente entrega va a abordar la crisis terrible que está enfrentando la ciudad capital con los incendios, pero que a la vuelta de la esquina puede tener otro problema quizás tan grave como ese, el de los deslaves. Es algo que preocupa, al menos nos advierte el concejal Andrés Campaña, quien ya mismo nos acompaña aquí en esta mesa de trabajo. La crisis que estamos también atravesando como país en materia energética, el costo de eso, el costo político electoral, nos va a acompañar el doctor Orlando Amores, analista de este país. El ingeniero Fernando Salinas, un experto en materia energética, sostiene que solo la inversión le puede sacar a este país de la crisis eléctrica que se está enfrentando. Y esta sorpresiva anunciada importación de 95,000 toneladas de maíz para evitar que los huevos se quintupliquen en su precio, que los pollos sean más costosos y que también la carne de cerdo sufra con ese problema. Qué terrible. Nos va a acompañar, insisto, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura. Amigos, gracias. Bienvenidos a esta entrega. La renuncia del viceministro de Gobierno Esteban Torres y el reemplazo de María José Pinto, quien se venía manejando al frente del programa Ecuador sin desnutrición infantil, confirma el ajetreo en los claustros del Palacio Presidencial y de cara a las próximas elecciones. Ajetreo obligado por el tiempo en contra para inscribir candidaturas hasta el 2 de octubre y la consecuente necesidad de renuncias de funcionarios que en la práctica son virtuales candidatos. El viceministro Esteban Torres, o ex viceministro Esteban Torres, buscará la presencia en la Asamblea y María José Pinto es la precandidata vicepresidencial del precandidato presidencial Daniel Noboa. Entre los dos, el binomio presidencial. Vale anotar, por ejemplo, otro caso, el secretario jurídico de la presidencia, Michael Mancheno, también renuncia para ser candidato asambleísta por el Guayas. Capítulo pendiente en ese marco es el conflicto entre el presidente de la República y la vicepresidenta Verónica Abad. El gobierno empeñado en deshacerse de la señora y ella, ahora en forma telemática y desde Turquía, en una persistente defensa de su compleja situación. Y mientras ocurre todo esto, la crisis energética, la crisis, por último, inclusive de los incendios y desde luego de los apagones ya mencionada, se refleja en los estudios que van haciendo las consultoras. La Content Manager del Ecuador, por ejemplo, anota que en un día 27,000 publicaciones han rechazado los apagones y aluden al presidente de la República como responsable de la crisis. En fin, cosas que empiezan a preocupar y por lo cual estamos saludando la presencia del doctor Orlando Amores, analista, permanente actividad en redes sociales, con sus comentarios y análisis para darnos su opinión
de que en qué medida podría impactar todo esto en lo que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, la campaña electoral. ¿Va a tener una amplia difusión toda esta crisis o es que el público, la gente ya está procesando todo esto y no va a pasar nada? ¿Cuál es su lectura de todo esto, doctor Armores? Un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes. El punto es que ya el Ecuador empieza a entender a los 17 años que hay una causa que generó todos estos problemas y la causa está en la constituyente del 2008, que es la que establece un sistema jurídico atroz, perverso. Mire usted, el Perú en este momento tiene una inversión de 6.717 millones de dólares. Colombia, con un mandatario, con un sujeto que ejerce el mandato, que viene de los registros del narcoterrorismo colombiano, tiene una inversión de 4.600 millones de dólares. Y el Ecuador, con un empresario, por el sistema narcoestatal, el sistema jurídico narcoestatal imperante en el Ecuador, tiene una inversión de 107 millones de dólares. ¿Se puede imaginar 107 millones de dólares frente a 6.000 y 4.000 millones de dólares? Por lo tanto, es nada. En el Perú, en este instante, se incorporan 150.000 hectáreas a la producción y esto les permite avisorar 10.000 millones de dólares de ingresos de exportaciones. En el Ecuador vamos a importar 97 toneladas, 97.000 toneladas de maíz, 97.000 toneladas de maíz, cuando los maiceros dicen que ellos tienen para abastecer 400.000 toneladas de maíz. ¿Qué pasa? ¿En dónde estamos? Es el sistema jurídico narcoestatal el que nos hunde, porque es un sistema diseñado para que quienes están en el ejercicio del mandato se hagan ricos. ¿En base a qué? A los negocios del Estado, mientras la gente se empobrece. No se puede entender de otro modo que haya 94 millones de dólares. 94 millones de dólares dispuestos para mantenimiento de la infraestructura energética de este país. Y el ministro acaba de decir que de los 94 millones han invertido en mantenimiento 122.000 dólares. ¿Esto qué significa? No significa otra cosa que no sea ineptitud e irresponsabilidad que justifican los contratos de las barcazas. Así se maneja el Estado. Le importa un comino partido por la mitad a quien está en Carondelet la suerte económica del país. Les interesa sus negocios, les interesa los negociados, les interesa afianzar su riqueza. Y el Estado girará la rueda, seguirá trabajando, aunque ellos no hagan nada, porque la burocracia está allí, no se para. Pero no les importa salir del andarivel jurídico narcoestatal que nos está ahogando, que nos está destruyendo. Sin embargo, doctor, esta crisis que usted la describe en esos términos, tampoco convendría en términos prácticos a un candidato, porque eso al final del día le va a significar el rechazo del público, como que eso no es coherente, doctor. ¿Qué no es coherente? No es coherente mantener una situación así y responsabilizarle de todo al gobierno, consecuentemente para tener un resultado negativo al final. No, nadie le está responsabilizando al gobierno. Los datos eliminan la argumentación, los datos rompen cualquier argumento, cualquier posibilidad de que usted genere un criterio. Es el dato, le estoy dando cifras. Es cómo están manejando el Estado ecuatoriano. ¿Por qué lo están manejando así? Porque les interesa un comino la situación del país. ¿Y por qué les interesa un comino la situación del país? Porque el país sigue funcionando. Mal, pero sigue funcionando. Y no le piden cuentas a esta gente. Imagínese, 4.000 millones de dólares
Acabamos de perder, dice Contraloría. ¿Por qué? Porque caducaron las medidas coercitivas contra estos sinvergüenzas que cometen fechorías en el Estado. Caducaron. Y por esa caducidad perdemos 4.000 millones de dólares en glosas que no se pueden cobrar. ¿Quién está demandado por aquello? ¿A quién le han demandado la repetición? O sea, que pague por no cobrar. A nadie. ¿Por qué? El Estado pierde. Mientras ellos no pierdan, no importa. ¿Por qué? Porque es dinero público. No. Esto hay que cambiar. No hay dinero público. Es dinero suyo, licenciado Narváez. Es dinero mío. Es dinero de los 17.800.000 ecuatorianos. No hay dinero público. Lo público es de todos y de nadie. Entonces, el narcoterrorismo, autodenominado socialismo del siglo XXI, habla del dinero público. ¿Para qué? Para festinar. Es lógico. Acuérdese, pero acuérdese. En la década infame dispusieron de 400.000 millones de dólares. Hoy, China está pretendiendo ayudar para la modernización del África. 3 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones de kilómetros cuadrados. Pretenden modernizar 3 millones de kilómetros cuadrados con un aporte de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones. Nosotros, 256.370 kilómetros cuadrados. Tuvimos 400.000 millones de dólares en la década infame. ¿En dónde están los 300.000? ¿Qué ha hecho este régimen? ¿Ya? Doctor, en esas circunstancias el país va al proceso electoral, va a las elecciones, que es la pregunta que, insisto, le hago y con todo respeto. ¿Cuál va a ser el resultado en esas condiciones de aquí a pocos meses? La gente consciente de este tipo de cosas, las personas que ya entienden cuál es la causa de nuestros problemas, primero, van a rechazar este régimen por inepto. Y segundo, entendiendo que la causa es la constituyente narcoterrorista del 2008, no van a votar por los que se cree que van a ser los beneficiarios, el rataelismo, no van a votar por ellos. El punto es que la gente puede inclinarse por un candidato de estos que los llaman en términos futboleros, outsider, alguna cosa así, ¿sí? Por alguno de estos boquiabiertos que no saben en qué país se meten, cuál es la situación por la que atraviesa el Ecuador, pero que pretenden ser presidentes de la República. Usted no descarta consecuentemente orientarse a uno de ellos. Orientados a uno de ellos, perdemos todos. ¿Usted no descarta una sorpresa consecuentemente en estas elecciones? La sorpresa puede ser que el pueblo cansado, tanto de los causantes del narcoestado vigente como de la ineptitud de este candidato, va a votar por algún boquiabierto de estos que están de candidatos a presidentes de la República, que no entienden en dónde están. ¿Les ha escuchado? Todos hablan de combatir la inseguridad, del empleo, del trabajo, pan, techo. No están en los 80. Ubíquense, no están en los 90. Ubíquense, no están en el 2000. Están en el Ecuador del 2024, cuya estructura jurídica es narcoestatal, sometido el pueblo a legislación diseñada para favorecer el delito, para proteger a los criminales. Este es el Ecuador al que se enfrentan y ninguno de estos entienden el Ecuador que está. Y doctor, hablar de seguridad física, de empleo. No, eso es populismo. Doctor, pero en ese río revuelto que usted describe, ¿no habría la posibilidad de ganancia de pescadores y consecuentemente que el correísmo vuelva al poder? No creo, porque la gente identifica que estos son los autores de todas las maldades que ahora nosotros estamos padeciendo. Mire usted, puede ser coincidencia fatal, demoníaca, pero llegó Patiño y comenzaron los incendios. Cuando vino Patiño, acuérdese, en agosto, finales de agosto, viene Patiño y
La Guardia Costera del Salvador incauta una embarcación que viene de México con armas para el Ecuador. Viene Patiño y ya hay apagones. Le acabo de decir que no han invertido lo que tenían para mantenimiento, pero ¿por qué? Verá que ellos nunca se fueron, porque hay algunos ilusos que dicen, vota por Noboa, porque es el único que puede enfrentar. Ellos le llaman por el cognomen del sujeto este que hizo tanto daño al país. Yo digo el rataelismo. Y vota. No, para nada. Para nada. Él no va a enfrentar absolutamente nada. No lo ha hecho. Es parte de ellos. Es parte de ellos. Con ellos, él hizo pactos desde el inicio. Recuerde. Y el más grande pacto desde el inicio, y el más grande pacto que él ha hecho, es mantener incólume, inalterado, el sistema narcoestatal vigente que favorece al narcoterrorismo. Vea Venezuela, vea Cuba, vea lo que quisieron hacer Chile. El voto duro del correísmo, 25%, se dice, ¿no significaría un riesgo para el retorno al poder de ese sector? No creo, no. Y no creo que sea el 25, debe haber bajado y significativamente porque ya la gente abrió los ojos. Ya la gente sabe, no pueden decir como en las campañas anteriores, ¿no es cierto? Antes estábamos mejor. No. Ya saben que ellos son los que pusieron el huevo de la serpiente. Ellos son los generadores del mal. Ellos son los generadores de los problemas que nosotros hoy vivimos. Ya la gente sabe. Y luego hemos tenido dos ineptos que no han querido salir de la crisis, no han querido salir del andarivel jurídico en el que están, pese a que tienen el instrumento jurídico, tuvieron tiempo y capital político, tanto tiempo y tanto capital político que los dos hicieron dos consultas inservibles, ridículas, que no han tenido ningún mérito. Desperdiciaron 120 millones que pudieron haberlos invertido en mantenimiento de las hidroeléctricas. 120 millones. Para nada. Doctor, muy amable. Doctor Amores, muchísimas gracias por este contacto. Mucho que seguir hablando con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable, muy gentil. Gracias a usted. Gracias al doctor Orlando Amores. Si es que ustedes se preguntan, ¿y qué va a pasar con todo lo que está ocurriendo como efecto político electoral en lo que ya está prácticamente empezando? Porque esto de las inscripciones marca prácticamente el inicio formal de la carrera electoral. Allí tienen ustedes elementos para que saquen sus propias conclusiones. Hacemos una pausa, volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Narváez. Y solo 100 de los 400 megavatios de energía eléctrica que el gobierno dice haber aportado en menos de un año de gestión serían efectivos. Los 100 megavatios son los correspondientes a la barcaza turca que está en Guayaquil. Lo demás, vale decir 310 megavatios en números redondos, son contratos en marcha y que deben materializarse en energía hasta fin de año, con suerte, o principios del próximo con más precisión. Mientras tanto, expertos y sectores organizados como los propios sectores de las cámaras de la producción hablan de imprevisiones. Este nuevo frente de polémica puede ser atenuado con el acaso inevitable retorno de las lluvias, pero que en cualquier caso será insuficiente para solventar la crisis energética que tiene vigencia no desde hace algunos meses, como inclusive se dice. Esto tiene años de vigencia y frente a lo cual también es necesario dar un aporte de opinión. Vale decir que en ese contexto hasta salió una ley, no más apagones. Y mucha gente se pregunta, ¿y eso qué pasó? Muchas preguntas con las cuales estamos saludando al señor ingeniero Fernando Salinas,
analista energético, quien está aquí en esta mesa de trabajo. Con el retorno de las lluvias y esta defensa reiterada que hace el propio presidente de la República a su gestión, como que las cosas se van normalizando o estamos como al principio. Ingeniero, bienvenido. Félix, muy buenos días. Un cordial saludo para su programa, la audiencia de su Muy gentil. programa. Eh, yo creo que con las lluvias que se han presentado en estos últimos 2 días, apenas es, por poner un ejemplo, una gota en un gran pozo. La verdad es que si bien aportan para que en algo se comiencen a llenar los embalses de nuestro país, especialmente aquellos que están en la zona del Paute, donde está el principal complejo hidroeléctrico del país. Paute tiene 1.700 megavatios y yo creo que si bien ayuda, pero no es suficiente. Para que tengan una idea, para que se llene ese embalse de Mazar, que es el embalse más grande que tenemos con 400 millones de metros cúbicos de almacenamiento, tendrá que pasar siquiera unas 3 semanas de lluvia copiosa para que pueda levantarse los niveles de cotas de esos embalses. Y este anuncio, por ejemplo, de obsequiar en la práctica la energía eléctrica, como que da la sensación de que el presidente, el gobierno, están manejando bien la situación. Me doy hasta el lujo de regalar luz. Bueno, desde el punto de vista de las finanzas del sector, yo creo que no le hace ningún favor porque requerimos muchos recursos para comprar energía, tanto importada desde Colombia que ya nos venden a precios bastante elevados, diría yo, están rondeando los 30 centavos por cada kilovatio hora. Tenemos que importar energía a través del tema de las barcazas, acordémonos que esto es apenas una renta, y tenemos que hacer compras emergentes en el sector por alrededor de más de $1.000 millones para estas compras emergentes de generación en las diferentes subestaciones que han sido localizadas, Más de mil especialmente, millones de por dólares. supuesto, en todo este proceso de eh, compra de generación más la renta de generación de las barcazas, estábamos hablando de aproximadamente unos 1.400 millones Qué de terrible, dólares. qué terrible. O sea, tras cuernos palos. Eh, es una situación crítica. Lo que sí yo debería hacer o decir en torno, digamos, para ser justo y equilibrado, es Por favor. que tampoco se le puede echar la culpa a este gobierno, Totalmente, ¿sí? totalmente. Es un tema que lo ha heredado y es un tema que de alguna manera está tratando de salir avante con estas medidas de emergencia. No tenía otra alternativa que contratar energía térmica de carácter emergente. El problema es que prácticamente hace un año, cuando empezaba la campaña electoral, el señor presidente ofreció que todo esto iba a ser solucionado y acto seguido vino ese proyecto No Más Apagones, aparentemente muy reformado en asamblea, en fin, pero consecuentemente como que es un concurso de corresponsabilidades de todo esto. Sí, Félix, yo creo que especialmente el tema de la falta de inversión de un sector eminentemente público por constitución y además de carácter estratégico es lo que actualmente nos tiene en esta La situación. falta de inversión. Inversión, así es, en nueva generación, especialmente de generación firme, como la generación térmica, y evidentemente hay otros temas como la falta del mantenimiento del parque térmico, que también ha tenido algunas dificultades, especialmente por la escasez de recursos en la SELEC, que es la empresa estatal que tiene que hacer este trabajo. Falta de inversión, falta de invitación, o quién se atreve a invertir en este país. Quizás estoy exagerando la crítica, si es que inclusive se puede escuchar así, pero de esto venimos hablando desde hace muchos años. Félix, a partir del año 2018, el gobierno nacional, por falta de recursos, 2018, por ¿Ya? falta de recursos, comienza a tener una política de apertura a la inversión privada. De ese tiempo a esta parte ha habido, como usted muy bien dice, concesiones en la parte legal del servicio eléctrico por alrededor de 800 megavatios, especialmente generación de carácter renovable no convencional como la solar eólica y convencional como la hidroeléctrica. Sin embargo, de eso, ni un solo megavatio de esos 800 han sido puestos en funcionamiento. ¿Y esto cómo es posible? Lo que pasa es que el privado, cuando quiere realizar algún tipo de inversión, arriesga su capital, pero en contra de alguna cosa que sea tangible. Es que En se este trata de un caso, negocio, una práctica. exactamente, contra una
una especie de recurso o de fondo, en este caso un fideicomiso, que le garantice el pago de esas inversiones. Esto se viene hablando, como usted muy bien lo señalaba, desde hace unos Por 4 o favor. 5 años atrás, y las empresas eléctricas de distribución, que eran las que tenían que firmar este fideicomiso, no lo hicieron. No tengo, digamos, el contexto, porque eso no es que ha sido público, pero no tengo el contexto del por qué no lo firmaron este fideicomiso. Al fin y al cabo, eso cae de nuevo en el gobierno ejecutivo, porque las empresas eléctricas son parte, ¿no es cierto?, del gobierno ejecutivo. Y eso no ha permitido que estas nuevas inversiones vean la luz de la realización en el tema de las generación de energía eléctrica. En ese contexto, señor ingeniero, ¿es un problema también constitucional, porque de esto también se está hablando, o es un problema de falta de voluntad política, o son las dos cosas combinadas? Yo creo que con la actual constitución se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, y pienso yo que se tiene que aperturar. Ya existe la excepcionalidad para que el sector privado invierta en el sector a través de esta nueva reforma que se hizo recientemente, la ley que fue puesta pues No más apagones. como el gran membrete de no más apagones, pero ya existe, ¿no es cierto?, la excepcionalidad para que inviertan las empresas privadas. El tema es que no hay esa garantía que le decía yo para que las empresas inviertan en el Estado. Entonces, es decir, en nueva generación. Garantía en términos simples, ¿qué significa? La garantía es básicamente un elemento fiduciario, un elemento de una garantía bancaria, que si es que no le paga el Estado, se paga a través de ese fondo, Ya, de esa ya, fiducia, ¿sí? ya. En este caso, ¿por qué no o se pide esta fiducia? Es básicamente porque tenemos un problema estructural en nuestro país, aparte del tema de la falta de generación o de la falta de oferta de ¿Qué generación, es? que es la tarifa que no cubre todos los costos del sector, menos el costo de inversión en la etapa de generación. Es una tarifa deficitaria. Caramba. Cuando hablamos de deficitaria, queremos decir que no cubren todos estos costos. Entonces, claro está, si no cubren estos costos, el privado que quiere invertir va a decir, ok, si no cubren estos costos, yo quiero ser el primero que cobro, ¿no es cierto?, de esa tarifa que la recaudan todas las empresas de distribución. Y claro está, deja la cola a los otros segmentos de la industria como la transmisión y las propias distribuidoras, y allí se genera un conflicto. ¿Tarifa deficitaria significa luz barata? Luz, sí se puede decir que en Ecuador pagamos una luz muy barata. Mire, si nosotros comparamos con el resto de la región en Sudamérica, nuestros países vecinos, Colombia, Perú, se puede decir que tenemos la energía más barata que Colombia y Perú en primer Ya. lugar, ¿sí? Y tanto para los sectores residencial, comercial, industrial, tenemos la energía la quinta más barata de la región. Solamente nos supera Venezuela, que es un país que, como todos sabemos, pues es un país que Sí, tiene pues. un sistema económico fallido. Luego de eso, Argentina. Luego de eso, Paraguay y Brasil, que son muy ricos en recursos hídricos y ellos prácticamente generan mucho con hidroelectricidad. Y quinto, estamos Ecuador, a nivel de toda Latinoamérica. Consecuentemente, es un problema de voluntad política. Yo creo que sí, y nosotros, yo creo que el gobierno nacional, sus autoridades, creo que debemos decirle la verdad al país. O sea, evidentemente tenemos que elevar el nivel de debate, no solamente quedarnos en el aspecto tal vez del político, ¿no es cierto? A veces mucho hay del tema de que se elevan los costos, pero no se les dice la razón a la gente del por qué se tienen que tomar esas medidas que son durísimas para la población. Pero yo creo que la primer cosa que tiene que hacer un gobierno de manera responsable es sincerar los costos de la tarifa. Ojo que no estoy diciendo que a la gente más pobre no se le tiene que dar subsidio. No estoy diciendo que a la gente menos desposeída no tiene que recibir esta ayuda de parte del gobierno. Se tiene que mantener. Pero a la gente que sí podemos pagar un poco más por esa energía que es cara, evidentemente, en este momento, se le tiene que cobrar. Ojo que hay un tema de un subsidio disfrazado de incentivo para los industriales que están en la tarifa AB2. Entonces, todos estos temas Especialmente para el tienen, sector minero se escucha. sí están dentro, pero también hay otro tipo de Ya, industrias. ya. Sí, no solamente enfocadas en el sector minero. Entonces, estos temas coadyuvan para tener finanzas sanas en el sector,
para que los inversionistas, tanto privados como también la empresa pública, realicen las inversiones y aseguren en el largo plazo el servicio de electricidad. Yo creo que sin esta decisión política, muy difícilmente va a venir inversión privada al Ecuador y muy difícilmente también se va a poder garantizar por parte del Estado lo que está en la Constitución, que es el servicio para toda la ciudadanía. Clara la explicación, señor ingeniero, pero pongámonos también en la parte práctica. Una tarifa actual, insisto, ejemplos prácticos para que el público tome su concepto. Una tarifa actual, una planilla actual de $30. Significa que en esta redefinición de los conceptos y de aplicación de nuevas decisiones, una planilla de $30 me va a costar 60, 70, ¿cuánto me va a costar? Aquí en la costa, perdón, en la sierra ecuatoriana tenemos planillas en promedio de alrededor de 150 kilovatios hora, 160 kilovatios hora. ¿En dólares promedio. significa? En dólares significa con todos los Ya. costos de bomberos y el tema también de recolección de basura, alrededor de unos 20, 25 dólares. De acuerdo. Sí, lamentablemente tenemos que pensar en que se va a pagar un poco más. ¿Cuánto más? Alrededor de un 50%, 60 y 80% más. Casi el doble. Casi que el doble. ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo aguantará eso la gente? El tema es ¿O ahí que está el quid del asunto? Ese es el tema, yo diría, por eso es que, como le digo, Félix, hay que elevar el nivel de debate, el nivel informativo Totalmente. que se le da a la población, Totalmente. que no esté, ¿no es cierto?, en manos de gente improvisada y que no vaya a decir las cosas que no tienen asideros, Porque sino el más otro bien. problema de esta situación es la falta de información, ¿ah? Sí, yo pienso que al pueblo se le tiene que decir la verdad, Totalmente. pero de una manera que lo entienda, que lo interiorice y que después hay una respuesta positiva. Esto puede ser de manera progresiva. No se dice que se tiene que tomar una medida de shock, pero una medida progresiva para que la gente interiorice el verdadero valor de la energía eléctrica por todos los beneficios que nos presta en la vivienda, en la industria, en el comercio. Si es que no hacemos esto, tenemos el cuento para rato. Yo pienso que va a ser muy difícil que el gobierno, como está en las actuales situación, que no tiene capacidad de endeudamiento, pueda Y cometer con las elecciones todas a la vuelta las de la esquina. inversiones. Es más, tenemos un año electoral que todavía complejiza más el sector. Solo para que tenga una idea usted, Por el favor. Plan Nacional de Electricidad, que fue recientemente reeditado, tiene una cifra que nos hace pensar que para garantizar hasta el año 2032 se requieren alrededor de 1.400 millones de dólares por año para invertir en el sector eléctrico, en generación, transmisión, distribución. La pregunta que me nace es, ¿tenemos esos recursos? Yo creo que no. Entonces, las reformas tienen que ir en el sentido de que si ya hay la apertura para que el sector privado invierta en el sector, se realice todo el andamiaje legal, regulatorio, para que se haga posible esa inversión, pero también para que la empresa pública también pueda tener ingresos y que realice esa inversión en la expansión del servicio público de electricidad, como es concebido hasta el momento. ¿Estamos en esa ruta? ¿Hay señales, aunque sea leves, de eso? ¿O seguimos dándonos la vuelta sobre el mismo terreno? Yo pienso que se han tomado las medidas que son necesarias, que es la contratación de energía emergente para este estiaje Para el problema y para actual. el próximo estiaje del año 2025. ¿Y de ahí? Pero de allí pensar en el mediano plazo y el largo plazo, todavía no hemos resuelto ese problema. Si es que queríamos escuchar lo que está aconteciendo en medio de toda esta crisis, allí está la presencia de nuestro invitado. Muchísimas gracias, señor ingeniero. Gracias por contarnos esto que nadie lo dice, porque no cabe, porque están las elecciones, porque no hay que ser tan duros, en fin. Pero yo me pregunto, y desde arriba, desde el gobierno, ¿cuándo le van a contar la plena al país para no seguir engañándonos y engañándole a la gente con que estamos tomando buenas decisiones, si estamos dándonos las vueltas sobre el mismo terreno? Ingeniero, hasta la próxima. Muy amable. Un gusto, Félix. Un cordial saludo a su audiencia. Gracias. Ya volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente.
Y ayer viernes el municipio capitalino reabrió sus puertas en una suerte de mensaje notorio para demostrar un retorno a la normalidad luego de prácticamente 3 días de crisis por los incendios forestales, especialmente en Guápulo y sus alrededores. Sin embargo, subsiste el trabajo telemático del resto de entidades públicas de la ciudad, así como las labores educativas. Los racionamientos eléctricos también retornan tras los 3 días de suspensión, según la empresa eléctrica Quito. Son, digamos, los antecedentes frente a lo que queremos analizar con nuestro invitado, el señor doctor Andrés Campaña, concejal del Distrito Metropolitano. ¿Y por qué cabe el análisis? Porque también se están mencionando cosas que preocupan porque toda esta crisis de los incendios obviamente tiene que tener autores y responsabilidades, y hacia eso apunto y hacia eso voy. ¿Qué tal si todo esto tiene un origen y una motivación política? ¿Qué tal si tras de todo esto están intencionalidades político-electorales en hacerle quedar mal al gobierno del presidente Noboa y generar todo este incendio de la ciudad para que vean lo malo que es el gobierno y finalmente que eso tenga una reproducción en las urnas? ¿Podría estar aconteciendo todo esto? Todo esto que no es invención del periodista. Lo escucho en varios medios y desde luego en las redes que a ratos son alcantarillas de tantas cosas, pero allí está. Y de eso mucha gente se orienta y se guía. Por eso estoy saludando cordialmente a nuestro invitado, insisto, Andrés Campaña, para preguntarle si el componente político es una guerra de nervios en todo esto o es un factor real. Bienvenido. Buen fin de semana, querido Félix. Un gusto poder encontrarnos en este prestigioso medio de Muy comunicación bajo gentil. su conducción. Un saludo afectuoso también a la audiencia que nos está escuchando. Quito está viviendo una semana realmente muy triste, en la cual el último reporte es que más de 140 hectáreas se han visto afectadas por el incendio. Y eso se suma a un total de 2.300 hectáreas que desde el 1 de enero acá se han visto víctimas del fuego En el año. en el año. Para tener una dimensión, porque a veces las cifras pueden sonar muy frías, estamos hablando de una área que responde más o menos a 36 parques de la Carolina. Y en este espacio, pues, encontramos miles de especies de flora, de fauna, fauna urbana, fauna silvestre. Es una tragedia ecológica. Sin lugar a dudas, es una tragedia. A eso se suma también el drama humano, porque en esta Totalmente. oportunidad el incendio afectó, estuvo a puertas de varios barrios de nuestra ciudad capital: Guápulo, la avenida González Suárez, Barrio Bolaños, el sector de Bellavista y el Cerro del Lauqui. De tal forma que hay familias afectadas, son más de 100 familias que están afectadas, que han tenido que desalojar, que han perdido sus hogares, que se han quedado sin techo. Entonces, es un daño importante a la naturaleza, es un drama humano, pero también hay que mencionarlo en el contexto de crisis ambiental que vivimos. Los incendios también coadyuvan a el abonar con la sequía. Nosotros, con los incendios forestales, con los incendios en nuestros páramos, estamos eliminando estas esponjas retenedoras de agua, que son las que permiten alimentar las fuentes de agua para la ciudad capital. Y evidentemente hemos tenido una sequía compleja. Parecería ser que ya tenemos las primeras lluvias. Enhorabuena, tenemos ya las primeras lluvias, pero yo quiero mencionarles que a lo largo de esta semana, y hoy día se ha ratificado la EMAPS, hay 100 barrios de la ciudad capital que no cuentan con agua, que a eso se suma que también no contamos con fluido eléctrico, que los apagones que tuvieron una tregua en estos días, pues ya van a venir con los mismos problemas que presentaban. Volvemos a la realidad. Volvemos
A la De triste realidad. Guatemala a Guatepeor Qué terrible. realmente. Ujú. Y a veces también la gente no dimensionamos que cuando hablamos de los apagones, sí, hablamos de un sinnúmero de molestias, pero yo que estoy permanentemente en contacto con la ciudadanía, con los barrios, tenemos miles de implicaciones. Por ejemplo, dentistas que no pueden trabajar porque no tienen electricidad. Ujú, ujú. Las señoras, señores de las peluquerías no pueden trabajar porque no tienen electricidad. El pequeño abarrote del barrio que tiene que cerrar sus puertas y ahora de qué como. Exactamente. La tienda del barrio, ¿Ya? la carnicería del barrio. Gracias por esa información, gracias por ese diagnóstico, pero insisto en la pregunta. ¿Y los responsables? Nosotros, como municipio, se ha presentado ya un total de 17 denuncias. Se han identificado a 3 presuntos responsables y de estos 3 presuntos responsables, 2 están ya con prisión preventiva. Eh, Importante identificar el modus operandi, identificar si se trata solamente de pirómanos o si se trata de un ataque orquestado. Hay algunos elementos que harían pensar de que se trata de un tema orquestado, porque, por ejemplo, a la misma hora que inició el incendio en Guápulo, también tuvimos otros incendios, otros conatos de incendio en otros sectores de la Y en la ciudad. noche, Y en la cuando noche no hay también. sol, cuando no hay el calor del que nos quejamos al mediodía y en la mañana. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, son estos elementos los que tienen que estar en la mesa de debate y los que permitirán, sobre todo, en este caso, a la fiscalía y luego a la judicatura en sus distintas instancias, determinar las responsabilidades y ejercer las sanciones más duras con todo el peso de la ley para que no se vuelvan a repetir estos Puede ser hechos. orquestado. Y si es que es político, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Bueno, habrá que estar muy atentos a quiénes serían los actores que estarían involucrados. Yo creo que este es un momento de unidad, Félix. En ese sentido, nosotros hemos dado un voto de confianza al alcalde para que pueda enfrentar la crisis. Todo el componente, tenemos más de 800 servidores municipales que han estado en el frente contra los incendios, pero también en su momento comenzaremos un proceso de fiscalización para identificar, por ejemplo, si se cumplió con las acciones preventivas. En mayo pasado, nosotros aprobamos una ordenanza precisamente para prevenir incendios forestales. ¿Cuánto de esa ordenanza se ha cumplido? Habrá que evaluarlo. En este mismo momento, el alcalde ha declarado en vista de la sequía la emergencia y en base a la emergencia se van a realizar un sinnúmero de procesos de contratación pública de carácter directo. Entonces también en su momento habrá que revisar esos procesos de contratación pública y evidentemente también habrá que estar muy atentos a que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades, se determinen no solamente autores materiales, sino autores intelectuales y qué intereses estarían de por medio, ¿no? Desde el municipio se podría investigar o se va a investigar las posibles responsabilidades políticas. Parcialmente, porque, ¿Y por qué no totalmente? porque este es un trabajo que tiene que ir de la mano, sobre todo con los órganos de administración de justicia. La fiscalía tiene que cumplir un papel fundamental en la investigación. De hecho, existen unidades de investigación por parte del municipio que han venido trabajando y que han identificado en primera instancia a estos presuntos responsables. Estos elementos con el tiempo tendrán que seguir siendo elementos de convicción para todo un caso en el cual la ciudadanía y nosotros como autoridades esperamos conocer la verdad de los De lo que hechos. se ha ido recogiendo, de lo que se va conociendo, inclusive de las investigaciones que ya se van dando, le pregunto al concejal, ¿usted tiene una impresión, le da la sensación de que tras esto hay alguna motivación política o, insisto, es una guerra de nervios? Me inclinaría más por lo segundo, es una guerra de nervios. No quiero
desconocer que puede ser una de las realidades. Sin embargo, yo creo que en este momento todos tenemos que abonar a la calma ciudadana, todos tenemos que abonar a remitirnos a las fuentes oficiales de información, a contrastar la información. Es importante también que nos encuentren unidos y que, claro, evidentemente, en su momento, esperamos que se vaya esclareciendo estos elementos, indicios y evidentemente los responsables. Sobre eso nosotros estaremos pendientes. Tenemos una pequeña información de cómo se han ido determinando los presuntos responsables de los incendios. Como he manifestado, se han presentado ya 17 denuncias en la Fiscalía y evidentemente pues esperamos que fruto de la acción de la Fiscalía se determine si realmente estos presuntos responsables tuvieron o no participación en hechos tan graves de esta A naturaleza. manera de conclusión, doctor, ¿cómo hacer un municipio que no sea reactivo, con todo respeto, como que eso también se está observando, sino que sea preventivo frente a esto? Porque da la impresión de que esto ocurrió hace 15 días y estamos frente a esta triste situación, pero esto viene desde hace años. Esto, quienes vivimos en Quito, conocemos que esto es ya parte del paisaje y hasta de la propuesta turística. Venga los incendios cada verano y esto es desde hace años y no pasa absolutamente nada. Sin lugar a dudas, nosotros hemos sido muy enfáticos en la necesidad de que en la política pública sea sobre todo y fundamentalmente preventiva. En el caso de Quito, Quito es una ciudad que está expuesta al menos a 5 grandes tipos de riesgos. Hoy evidenciamos los incendios forestales, pero ya comienza la estación invernal y también fruto del calentamiento global, del cambio climático, tendremos seguramente más lluvias de las que se suele tener y evidentemente con ello hay deslaves, hay movimiento ¿Se de está masas. preveyendo todo eso? ¿Se está considerando? ¿Se está haciendo una investigación? ¿Se está visitando esos lugares? En este momento deberían ya estar trabajando o ya debían haber venido trabajando de forma permanente distintas instancias. Por ejemplo, la EMAPS, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos cumplen un papel fundamental. Nosotros mismos hemos podido constatar la presencia de ciertas quebradas que nos generan preocupación por cómo están comenzando a afectar a las casas, a los barrios, Por ejemplo, muchos, lugares, sectores, por sitios. ejemplo, como el barrio de Carretas. ¿Ya? Como el barrio de Carretas, nosotros en la extensión de la Simón Bolívar, en el momento que subimos desde Pomasqui hasta el Redondel de Calderón, vamos a observar que el camino está al lado de una quebrada y tras esa quebrada se encuentran algunas casas que se han ido cayendo y que están cediendo poco a poco. Hay algunas urbanizaciones que se están viendo afectadas de aquello. Otro de los casos que nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades es que si nosotros nos vamos al sector de Zambisa, de igual forma, en el momento que nosotros nos pasamos por el puente que se encuentra abajo de la Simón Bolívar, ese paso a desnivel que se creó, vamos a encontrar también de que hay la erosión de la tierra, de la quebrada, y evidentemente eso también es causa de preocupación. Le doy un caso más cercano y con todo respeto porque ya que usted lo está mencionando me viene a la memoria. Altos del Condado, sector San José Obrero. Yo suelo el fin de semana recurrir a la caminata como un pequeño pasatiempo y desde hace prácticamente 2 años, precisión 2 años, por no decir de 3, pero preciso 2 años, eso es un botadero impresionante de enormes tráiler, de enormes camiones que botan desechos de construcción a la quebrada y le terminaron rellenando. 2 años hasta este momento y nadie hace absolutamente nada. Y tenemos allí un dique que con las próximas lluvias eso va a ser otra lagasca y no pasa absolutamente nada y no hay una sola autoridad, no hay un solo agente que suba hasta ese sector,
pese a que se ha puesto en el internet fotografías del tema. Por ejemplo, ese tema, allí Sí, tiene. sin lugar a dudas. Este es otro de los tantos casos que hemos encontrado. Como usted bien lo ¿Y señala, qué pasa con eso? nosotros hemos remitido, por ejemplo, información a la Agencia Metropolitana de ¿Y qué le Control dicen? porque ellos deberían establecer las sanciones. En algunos casos hay determinados responsables, en otros, lastimosamente, no. Lastimosamente no tenemos responsables. También es importante que los vecinos nos ayudemos mutuamente para identificar a aquellas personas que están cometiendo estos delitos, estas infracciones y estos crímenes que tarde o temprano, como usted bien advierte, pueden convertirse en verdaderos desastres para nuestra ciudad. Otro de los temas que hay que seguirlo monitoreando, no podemos olvidarnos. Nosotros tenemos contacto permanente con los vecinos de Vista Hermosa de La Gasca. Tenemos contacto permanente con los vecinos del Trigal y ellos nos anuncian, con cierta frecuencia nos suelen presentar fotografías de cómo se sigue talando los árboles. Qué terrible. Y frente a ello, evidentemente existe una acción por parte de nosotros. En algunos eventos hemos logrado identificar precisamente a los responsables, pero este es un tema casi permanente que hay que tenerlo en mucho cuidado y evitar que luego veamos los desastres que ya son usuales en nuestra ciudad. Y así podemos mencionar también, nuestra ciudad evidentemente está expuesto a riesgos volcánicos, que enhorabuena parece que nuestros volcanes están tranquilos, pero eso no quita de que en cualquier momento se activen, riesgos telúricos, amenazas sísmicas, que también la ciudad, una ciudad que además tiene muchísima informalidad en la construcción, la mayoría de la construcción es informal, entonces son los elementos que realmente tienen que estar sobre la mesa y deben motivar a que todas las instituciones cumplan con sus funciones. Al doctor Andrés Campaña le quiero agradecer a nombre de nuestro público, a nombre de esta mesa de trabajo. Gracias por su presencia para contarnos esto, cosas que de alguna forma se conocen y esas otras partes desconocidas porque le invitamos con preocupación y me quedo con esta otra que tiene toda la razón nuestro invitado. De alguna forma están controlados los incendios, San Pedro nos está por dar una mano en eso y los deslaves. ¿Y qué va a pasar con eso? Es el siguiente problema que se viene en una ciudad peligrosa que se llama Quito, la carita de Dios. Ya volvemos con más, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, querido Félix. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Una importante adquisición de maíz duro amarillo, denominado técnicamente así, se ha autorizado frente a la serie de versiones de un desabastecimiento del producto y que encendió las alarmas respecto a las repercusiones, especialmente en la dotación de derivados del cultivo de las aves, vale decir de los huevos, de la propia carne de los pollos e inclusive de los cerdos. Esto se venía manifestando con características de alarma, pero finalmente hay esta autorización que tranquiliza al sector agrícola, es una salida para evitar el tema especulativo que inclusive se mencionó en ese contexto. ¿Qué mismo va a pasar con todo esto? Y si es que esta autorización de una importante adquisición de toneladas de ese maíz es la respuesta más adecuada a esta situación. Es la pregunta con la que estamos saludando al doctor ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura y un conocedor de la materia agrícola. Esta importación próxima de este maíz duro amarillo nos va a mantener los precios en los niveles que deben ser o finalmente estamos abocados a un nuevo problema de crisis en esa materia. Rodrigo, un gusto, el país te escucha, bienvenido. Muy grato saludarte, Freddy, grato saludar a todos, Félix, perdón, grato saludar a todos quienes nos escuchan el día de hoy.
A ver, creo que es importante dejar claro algunos aspectos. El maíz duro amarillo fundamentalmente es un maíz para la elaboración de sobrealimentos. ¿Quiénes consumen sobrealimento? En su gran mayoría aves, cerdos, ganado bovino, inclusive camarones. También se utiliza este maíz duro amarillo para el alimento de mascotas, inclusive. ¿Qué es lo que sucede? El Ecuador produce una cantidad de maíz duro amarillo, tiene tradicionalmente 2 cosechas al año en ciertas zonas, una cosecha al año en otras, por efectos de sequía o inundación, particularmente en la zona de Manabí. Ahora viene el tema. ¿Dónde está la información permanente que deberíamos estar manejando sobre cultivos? De forma de saber. Y no digo que tengamos que los agricultores ir a reportarle al ministerio, sino el ministerio debería tener ya la información a través de manejo de imágenes satelitales. Hoy en día la tecnología nos permite visualizar el agro que está a campo abierto de manera de tiempo real. Averiguar cuánto está sembrado, cuál es la productividad promedio de la zona y en base a eso estimamos cuánto podría estarse produciendo. Por otro lado, aquí tenemos data de producción. En el otro lado tenemos tantas aves, tenemos tantos cerdos, tenemos tantas vacas, el consumo histórico de sobrealimento y de maíz ha sido de tantos datos. Entonces tenemos otro dato. ¿Qué hacemos? Igualito que en una cuenta corriente. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? Y nosotros hacemos el presupuesto para saber si mi sueldo es de 100 y quiero De gastar acuerdo. 110, pues tengo que sacar 10 de préstamo de alguna parte. Si mi sueldo es de 10, es de 100 y voy a gastar 90, pues me almaceno me guardo unos $10 al ahorro. Esos Eso es 97,000, las 97,000 toneladas métricas que se acaban de autorizar, ¿en qué medida ayudan para evitar la crisis? el consumo de maíz más o menos me parece que está bordeando los 40,000 toneladas mensuales, ¿ya? Se hizo referencia y de lo que pude escuchar, el sector avicultor y porcicultor solicitaron 300,000 toneladas para importación. Se ha abierto un cupo inmediato de 95,000, o sea, más o menos un tercio de lo requerido. Ahí viene la importancia de la información. Esta información nos da el un lado. Cuando hablamos con el lado de los maiceros dicen que no se debe importar porque hay suficiente abastecimiento a nivel Así dice, nacional. efectivamente. Ya tienes la segunda parte. La pregunta es, si es que hay suficiente abastecimiento, ¿dónde está ese maíz? Entonces, ahí venimos, hay silos de maíz hay gente que tiene silos para almacenar maíz y está especulando. Pues si hay gente que está haciendo especulación, que importen para que les partan la especulación. Perdón que sea así de crudo. La especulación es la peor forma de corrupción. Totalmente. Entonces, la importación lo que permite es generar un balance, que si es que hay almacenados y pensaban especular, tengan que sacarlo porque no van a tener la opción de hacerlo. Pero ahora tenemos que tener otro factor que es importante y creo que ese sí hay que mencionar. El Ecuador, si bien es productor de maíz, históricamente ha requerido la importación anualmente de entre 100 a 140,000 toneladas, porque hay un déficit de producción. Hay unos productores que han migrado a cacao, porque el cacao se vio con muy buen precio estos últimos años, pero seguimos nuevamente sin la información adecuada para poder justificar cuánto se bajó, cuánto de productividad va a haber. Y el otro aspecto que no, y este es el que no quería dejar de mencionar, no nos olvidemos que el maíz tiene precio regulado por el Estado. Entonces, el Estado fija el precio del maíz. Probablemente si este precio no estuviera fijado, no estuviera regulado, la importación del maíz sería un tema absolutamente tradicional o que se lo manejaría con el sector privado y se manejarían los principios básicos de oferta y demanda, como en otros productos se los mantiene. Creo que ese es un tema que hay que trabajarlo mucho. Y el otro aspecto es,
con una información adecuada de producción, de consumo y un aspecto importante de productividad, ¿ya? Porque es cuántas toneladas de maíz se producen por hectárea. Aquí, en diferentes zonas, podemos proyectar cómo mejorar la productividad inclusive, pero pensando en ser competitivos. Y la competitividad tiene que ser vinculada a una flexibilidad de precio. La Por lo rigidez visto, de... por lo visto, Rodrigo, lo que a ti te preocupa también es la imprecisión sobre la información que se maneja respecto a este problema. Es que imagínate, Freddy, si tú tienes la información Claro. ¿ya? Entonces el ministerio te dice, mes a mes se han sembrado tantas hectáreas, porque satelitalmente lo estamos viendo. En esa zona la productividad histórica es de tanto, entonces estimamos que los ríos Mocache, Buena Fe, Manabí, estamos esperando una proyección de cosecha de tantas toneladas. Tenemos una proyección de absorción de cosecha por parte del sector de sobrealimentos de tantas toneladas. Entonces tú no tienes una emergencia de que de pronto se requieren 95,000 toneladas que se aprueben ya, De sino acuerdo, tú ya tienes esto previsto 3 meses antes. Inclusive, pueden ser no 95, pueden ser 45. de ¿Quién acuerdo. sabe? Podríamos prever que sean 300,000. Entonces, llegamos al punto en el cual la falta de información, la falta de manejo de información genera que haya, uno, especuladores; dos, que haya confrontación innecesaria entre productores de maíz con productores de sobrealimentos y consumidores de sobrealimentos. Y esas son peleas innecesarias que hoy en día, teniendo la tecnología, de hecho, podrías recomendarle al ministerio algunas aplicaciones y contactos con empresas que te manejan. Hay una empresa guatemalteca, por ejemplo, me está manejando casi el 1,000,000 de hectáreas a nivel en 8 países distintos. Ojo, solamente con información y aplicaciones de tecnologías informáticas, inteligencia artificial y algo que nos permitiría ahorrar costos, pero además anticipar las cosas mejorando la productividad agrícola. Y si bien nuestro ejemplo ha sido maíz y sobrealimento, esto podríamos aplicarlo absolutamente a todos los sectores. De Claro, igual manera, de podríamos acuerdo. ir anticipando cómo se está comportando el clima. Si el INAMI nos diera los históricos, podríamos ir viendo cómo están los estiajes, viendo los caudales de Masar en tiempo real, de Masar, Paute, San Consecuentemente, Francisco. consecuentemente, y en resumen, estimado Rodrigo, está bien esta importación, pero nada garantiza que la crisis esté controlada. ¿Ese sería tu mensaje, tu análisis? Yo no tengo mayores conflictos con las importaciones en términos transversales. El comercio, el Ecuador es un país exportador y también es un país importador, y todos los países exportadores también importan, ¿ya? Lo que creo que es importante es buscar mecanismos donde las importaciones y las exportaciones no tengan que pasar por autorizaciones, sino estén ya claramente definidas con antelación suficiente en función de información. El Estado por lo menos eso debería dar: información pública en tiempo real permanentemente, para poder sostenernos y poder anticipar los problemas. Creo que el mensaje es ese. En vez de estar en crisis y confrontaciones, tengamos información oportuna para evitarnos las crisis, pero fundamentalmente para evitarnos las confrontaciones dentro de las cadenas productivas. Rodrigo, muchísimas gracias tu presencia aquí en Sucesos para que el público se informe sobre esto que ya se perfilaba o quizás se perfilaba como otra crisis del sector productivo. Hasta la próxima, Rodrigo. Muy amable, muy gentil. Gracias a ti, Freddy. Como digo, con información y con educación para el manejo de esa información, se hacen maravillas y se construye paz. Muchas gracias. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, aquí en Sucesos, a propósito de esta otra situación, de esta otra perspectiva de crisis, la del sector agrícola en el campo de la producción fundamentalmente avícola,
con la posibilidad de que aumenten los precios de los huevos, de los pollos, en fin, pero esta importación aparentemente nos da un colchón de ¿cuántos meses? El tiempo lo dirá. Volvemos con más. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para entregar a ustedes la mejor opinión, para que ustedes saquen las mejores conclusiones. A partir de toda esta crisis de los incendios en la ciudad capital, y no solo en Quito, se va replicando hace poquito en la ciudad de Guayaquil, otro incendio de 5 días en Loja, y así por el estilo, la cuenta es interminable. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué está ocurriendo? Quito o el país bajo ataque de manos criminales siniestras que buscan réditos políticos con toda esta situación, que son gentes tal vez dañadas en su mente, que simplemente encienden estas hogueras y que finalmente se tornan en incendios incontrolables. Ojalá las autoridades, ojalá la justicia nos dé una respuesta, porque esa incertidumbre también daña la opinión, una opinión que se da gusto en las famosas redes sociales, diciendo barbaridades y diciendo tantas cosas de las cuales mucha gente se orienta. Redes sociales, como decíamos en algún momento de esta entrega, que en su mayoría son, disculpas por el término, pero no le encuentro otro, son alcantarillas de barbaridades, de insultos, de cosas, de falsedades, de intencionalidades, desde luego políticas que se vierten allí. Pero para eso usted está con su criterio y con criterios como los que usted ha escuchado hasta hace pocos minutos, para que saque las mejores conclusiones. Gracias por acompañarnos, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.